Qué silencio, ¿eh? Qué bueno. Cuando yo era profesora no me pasaba esto, ¿eh? Esto es una novedad, pero vamos al grano. Muy buenas tardes, bienvenidos a este acto que para nosotros es tan importante y tan ilusionante, lo que es la historia del canario. Es realmente un tema en el que la Jornada Cervantina siempre han pensado, siempre ha estado ahí en la carpeta de temas pendientes y que por fin este año hemos podido poner en práctica y presentarles a ustedes, pero gracias al Grupo Oroval, que yo realmente les doy las gracias porque sin ellos la parte musical y la parte de baile no hubiese sido posible. Esto es un trabajo conjunto entre los dos grupos y realmente estoy muy, muy agradecida. Así que pido un aplauso para ellos. Gracias a los concejales que están aquí también hoy en este acto. Espero que disfruten porque realmente es un acto, como yo digo, ¿qué va a decir una persona que ha estado con ilusión trabajando en una cosa? Pues lo que les digo, creo que va a ser algo realmente interesante para que conozcamos todo. Tratar de profundizar en la historia cultural de Canarias ha sido y sigue siendo el objetivo de muchos autores y el deseo de muchos canarios, sobre todo en las últimas décadas del pasado siglo XX, con la valiosa incorporación de analistas y estudiosos de las dos universidades canarias. El conocimiento sobre nuestras islas ha sido un tema de máximo interés para los que hemos nacido en ellas. Siempre nos ha venido preocupando una serie de interrogantes, como quiénes fueron los primeros que poblaron las islas, cuál era su origen y su cultura, cuándo y cómo se llevó a cabo el primer contacto con las diferentes sociedades europeas. ¿Lo sabremos alguna vez? La información escrita más antigua sobre nuestras islas fue recogida en los Punis y Libris que trataban sobre la geografía e historia de Cartago y todo el norte de África, y que pasaron a formar parte de la biblioteca del rey Juba II. Según el escritor Plinio, en su Historia Natural, este rey Juba II la utilizó para su magna obra Historia sobre África Líbica. En ella se relata la exploración de unas islas del Atlántico ubicadas al oeste de la costa africana, y dicha exploración debió llevarse a cabo entre los años 25 antes de Cristo y 23 después de Cristo. Desgraciadamente, la información originaria se ha perdido y solo nos ha quedado un extracto realizado por Plinio y que está incluido en su Historia Natural. No se puede asegurar si las islas estaban ya habitadas cuando Juba realiza la expedición de reconocimiento por las costas atlánticas. Lo que sí sabemos, como dato fiable, es que este rey mandó poblar las islas. Juba, un rey erudito, es quien pone en el mapa a Canarias y con él entramos en la historia escrita y salimos de la leyenda. Canarias pasa a ser y a considerarse un espacio físico y geográfico real. Pero desgraciadamente las islas vuelven a desaparecer en las crónicas europeas, lo que significó que la población que habitaba Canarias continuase su camino en completo aislamiento. Hasta el siglo XIV, en 1341, tenemos constancia de una expedición de reconocimiento, la de Nicoloso de Reco, enviado por el rey de Portugal. Allí se observó a los nativos y concluyeron que eran hospitalarios, abiertos y respetuosos,
y eso les llevó a pensar que podrían ser la fuerza de trabajo que en esos momentos se necesitaba en Europa, debido a la mortandad producida por la peste negra. Afortunadamente para nosotros, después de la expedición de Nicoloso D'Arreco, se ha encontrado un texto que se publicó en Italia y que habla de unas islas recientemente descubiertas en el océano. Y ese texto es atribuible al célebre humanista italiano Giovanni Boccaccio. Su título, De Canaria et insulis ultra Hispaniam in oceano noviter repertis, fechado aproximadamente en 1341-1342. Narra la expedición señalada anteriormente, enviada por el rey Alfonso IV de Portugal a las Islas Canarias en 1341, en las que participaron navegantes florentinos y genoveses. Es considerado el primer relato histórico que revela al mundo la existencia del archipiélago canario. Boccaccio describe las islas, sus paisajes, la fauna y antropológicamente a los aborígenes canarios y su modo de vida primitivo. El texto es un testimonio directo de la curiosidad humanista por las nuevas tierras y culturas descubiertas a principios del siglo XIV. Creemos que esta obra es de una importancia capital por tratarse de un documento único, singular, no solo por la veracidad de la información que contiene sobre los aborígenes, sino por la pluma de quien lo redactó, el universal escritor italiano Giovanni Boccaccio, precursor del humanismo renacentista. Casi un siglo después, tenemos documentado otro acontecimiento singular para la cultura canaria y sobre todo para lo que hoy nos ocupa: la presentación en sociedad del canario en las bodas de la princesa Leonor de Avís en 1451 en Portugal, que se casa con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico III. Sí, justo en la mitad del siglo XV, el canario hace su presentación en sociedad, en las celebraciones de dichas bodas, en la que se registró la participación de bailarines indígenas canarios con una danza desconocida hasta ese momento. Este baile formó parte de las celebraciones nocturnas, convirtiéndose luego en una danza popular en las cortes europeas durante el Renacimiento. Las crónicas de la época describen a los danzantes como hombres salvajes que viven en algún rincón del mundo, en unas tierras lejanas del mar. Se considera uno de los primeros testimonios escritos sobre las costumbres y bailes aborígenes. Bailar canario llegó a ser sinónimo de moverse con mucha agilidad y vigor. Disfrutemos con la primera muestra que les presentamos esta tarde, el tajaraste del Amparo y la sabia explicación de los compañeros de Oroval. Muy buenas tardes a todos, gracias por venir. Para nosotros ha sido muy especial el poder organizar esta velada con Maribí, continuando con el hilo conductor y volviendo otra vez a Giovanni Boccaccio. Él describe, cuando llega a Canarias, que ve a los aborígenes y dice y afirma: sus danzas se asemejan a la de los campesinos franceses. No detalla más sobre eso, pero sí deja algo claro, que ve orden, ve coreografía, ve pasos acompasados.
El canario, el concepto de canario se pierde en nuestras islas y aquí perdura la palabra tajaraste. Son ya muchísimos los estudios que hablan del tajaraste como origen bereber, amazigh. Y hay una palabra, taxarast, de ese hablar amazigh que significa colgante. Y los usan las mujeres bereber cargadas llenas de cuentas y de semillas que a la hora de bailar golpean entre ellas y generan sonido. El tajaraste que vamos a hacer ahora es el tajaraste del Amparo, de la zona de Icó de los Vinos. ¿Y por qué un tajaraste de Icó de los Vinos? Icó de los Vinos es un municipio que alberga un gran número de tajarastes y prácticamente todas sus fiestas tienen como expresión cultural el tajaraste. El tajaraste que vamos a ver, ya Estanislao González, historiador del municipio de Icó, nos habla de una data fechada en el año 1503 en un repartimiento de tierras, donde detalla, desde el dicho pino a una plaza donde bailaban los guanches en su tiempo. El tajaraste tiene infinidad de sinónimos: baile, danza, tango, tanganillo, y habría que profundizar algún poquito más para poder afirmar que tanto las saltonas como el tanganillo también pueden tener reminiscencias de tajaraste. El tajaraste del Amparo que vamos a realizar en este momento está dividido en dos partes. Su baile corrido, más libre, donde las parejas enfiladas, intercaladas, van haciendo un acercamiento y rechazo, y el baile sentado, más reposado, en el sitio, encuadrados con parejas enfrentadas, donde al mismo tiempo que van cambiando de pareja, van girando sobre sí mismos.
cada lado. Si te jurgo el castañero, te va a quedar bien pelado. Si te jurgo el castañero, te va a quedar bien pelado. Si vienes por mis castañas, trae tus buenas alforjas, porque el castañero mío tiene frondosas las hojas, porque el castañero mío tiene frondosas las hojas. Ya no te afeitas las patas, después que usas calzones, ya todas se me parecen a los lomos de los hurones, ya todas se me parecen a los lomos de los hurones. Yo no me afeito las patas, sino por las partes bajas, porque para afeitarlas bien es muy chica tu navaja, porque para afeitarlas bien es muy chica tu navaja. Lo que acaban de ver a continuación es el sirinoque de la isla de La Palma. Y nos preguntamos qué fue primero, si el canario o el sirinoque. Ya el doctor Wolfe nos habla de que volvemos otra vez con una palabra de origen africano. Pues dice que sirinoque proviene de la palabra siri, que significa baile, que si lo unimos el nek, tendríamos sirinek, que significa bailar a ti o tu danza. Y es que Talía Onoda habla del sirinoque como procedencia de la palabra griega siri, que significa flauta. Curiosamente, uno de los instrumentos que intervienen en ocasiones en el sirinoque, aunque los principales autores dicen que en sus inicios solo se tocaba con tambor. A la hora de estudiar el sirinoque tenemos que dividirlos en varias partes. Una, la métrica que ha cantado el solista, un romance. En segundo lugar, la música, con tambor y castañeta. En tercer lugar, el momento de romance y de parodia entre la mujer y el hombre. Y una cuarta, la danza, que es la que nos interesa a nosotros, pues todas sus características marcan que proviene de danzas aborígenes, por ese ímpetu en el zapateo, por esa impronta en el baile. El portugués Méndez Nieto, ya en el siglo XVI, pasando una velada en la isla de La Palma, dice de una muchacha que bailó al final de la jornada: la joven bailó un canario con tantas variaciones que todos los señores afirmaron no haber visto nunca en la corte de donde venía cosa semejante. George Glass, viajero escocés en el siglo XVIII, también en un viaje a Canarias,
dice, sigue vigente entre las clases populares, pero con otro nombre, sería el tajaraste. Está claro que la danza del Cirinó, que pervive hoy en La Palma como un tema festivo pastoril, y no sabemos si realmente, como dice Talía Onoda o afirman otros autores, proviene directamente de las danzas aborígenes, o como dicen los Arsieme, es un canario que se mantuvo en Canarias acortesado. Como hemos podido ver, la música y el baile siempre ha sido una referencia clara de la cultura canaria. Y cuando los aborígenes fueron apresados y vendidos como esclavos en tierras peninsulares, comienzan sus danzas a calar y a popularizarse en los puertos españoles de forma rápida. A partir de estas fechas, principios del siglo XVI, Canarias entra por derecho propio en la historia de España, y conviene recordar que los cronistas e historiadores han resaltado siempre las bellezas naturales y el clima de nuestras islas. Pero desde el punto de vista humano y cultural, las referencias han sido muy limitadas, y para muestra basta recordar algunas frases de historiadores de esta época. Primero, Fray Alonso de Espinosa, del siglo XVI también, conocido por ser el primer cronista de Tenerife, que dice con respecto a los guanches que en las grandes celebraciones bailaban aquel son que llaman canario con mucha ligereza y mudanza, y también dice que acostumbraban a hacer alarde de sus gracias en saltar y correr. Abreu Galindo, autor del siglo XVII, al que se le atribuye la historia de la conquista de las 7 islas de Canarias, es una fuente etnohistórica fundamental que describe las costumbres y tradiciones aborígenes y recoge que eran grandes cantadores y bailadores, y la sonada que hacía era con pies, manos y boca. Y añade, tenían una casa donde se juntaban a cantar y bailar. Su baile era muy menudico y agudo, el mismo que hoy llaman canario. Fray Juan de la Puente, canónigo, deán y cronista de Felipe III y Felipe IV, relata en el siglo XVII, gustaban mucho y aún hoy de cierto baile o saltarelo muy gracioso que llamamos en España canario, por haber venido su uso de aquellas islas. Y por último, Antonio de Viana, en el canto 14 de sus Antigüedades de las Islas Afortunadas, hace referencia a una danza de que Dácil manda ejecutar a 12 guanches de Tenerife como obsequio al capitán Castillo. Ya muy posteriormente, el doctor Chill, en sus estudios históricos sobre los guanches, nos dice: el canto y el baile formaban parte de sus diversiones. Su oído era fino y gustaba sobremanera de la música, sobre todo de la poesía rimada. Y añade después, les agradaba extraordinariamente el baile, a cuyo ejercicio tanto hombres como mujeres se entregaban con frenesí, y según todos los autores consultados, ese baile era el canario. Para Elfidio Alonso son 3 los bailes actuales que derivan del antiguo canario: el sirinoque de La Palma, el baile del tambor de La Gomera y el tajaraste, que en época anterior al siglo XV toma su nombre de los antiguos panderos que utilizaban los guanches en la época prehispánica para acompañar al baile. Pasamos entonces ahora a continuación a hablar de una danza que se bailó en Madeira. Es una danza que es muy conocida en Madeira
y nosotros apenas las conocemos. Y es de esta manera la historia que se cuenta. Desde mediados del siglo XIV, los navegantes portugueses visitaban las Islas Canarias. En principio era para comerciar con la población aborigen, pero a partir de 1455 se intensificaron las visitas, principalmente para la captura de esclavos canarios dirigidos al trabajo de la caña de azúcar, que era financiado con capital genovés en Madeira. Efectivamente, el cultivo y la extracción del azúcar hizo sentir inmediatamente la necesidad de mano de obra, y los asaltos a la población guanche de las Islas Canarias fueron constantes. A partir de 1455, la producción azucarera en Madeira se intensificó y el trabajo de los canarios en los trapiches era muy valorado. Les hizo ganar mucho dinero y esto les permitió comprar su libertad. Pero también es notoria la solidaridad que se dio entre los esclavos canarios, porque se prestaban dinero entre ellos para ayudar a comprar a sus hermanos su propia libertad. Los canarios alcanzaron la reputación de esclavos de carácter rebelde. En 1491 la situación se hace insostenible y las autoridades acuerdan su expulsión. 2 años más tarde vuelve a decretarse la expulsión y finalmente en 1505 se publica una última orden en ese sentido. La historia de los guanches en Madeira es quizás uno de los primeros casos donde un movimiento de resistencia contra la esclavitud tuvo éxito. La danza de los esclavos canarios, actualmente baile de Ponta do Sol, procede de esos aborígenes canarios esclavizados. Los dejamos con ellos. Buenas noches. Entre las agrupaciones folclóricas que podemos citar en el rescate y el mantenimiento de este baile es la Camacha, siendo fundador don Alfredo Ferreira de Nóbrega, profesor de Historia, Latín y Griego del Instituto de Funchal. El sonido de este baile se asentaba sobre los instrumentos de percusión y los movimientos que van a ir adoptando los bailadores, que adoptan los bailadores, eran los propios de los nativos engrilletados, pasos cortos y lentos, recordando así la postura o posición de la cabeza que tenía que ser baja, ¿no? Porque llevarían los pies atados, con cortas cadenas, la cabeza en posición baja, mirando al suelo, y el antebrazo derecho a la altura de los ojos, pues no podían mirar a los dueños y a sus señores. En la actualidad existen aún una pequeña ermita erigida en un peñón que fue excavada, según todos los indicios, por los canarios que se encontraban huidos en las cercanías del pueblo de Fayal. Pues nada, vamos a proceder con la interpretación de la danza de los esclavos de Madeira.
Como ya vimos, la llegada de población aborigen a puertos españoles para su venta como esclavos comenzó a final de la Edad Media. Los canarios eran engañados y apresados en las islas y posteriormente enviados como esclavos principalmente hacia los puertos españoles de Sevilla, Valencia y en menor medida a Huelva y Barcelona. Esta será la vía que abre el viaje de esclavos canarios a toda Europa. Italia, Francia, todo Centro Europa y en menor medida Inglaterra. La música del canario enseguida fue adoptada por el pueblo llano para luego saltar a círculos cortesanos. Lo exótico comenzó a interesar en el viejo continente de forma desmesurada. Tan rápida fue su difusión y tanta la fama que alcanzó que no hay tratado de danza ni contexto literario de ambiente dancístico que no contenga al canario como uno de los bailes de moda. Así se conocerán endechas de canario de Diego Pisador, vihuelista y compositor español, Il Ballarino de Marco Fabricio Caroso, de Sermoneta, Toinot Arbó, sacerdote francés que habla de las danzas del canario, y en 1552 el cronista de Indias, Francisco López de Gómara, podrá decir que el nombre de las Islas Canarias conocidas atestigua su fama por el mundo gracias a los pájaros canarios y al baile del canario. La danza conocida como el canario aparece citada en obras de William Shakespeare y de Miguel de Cervantes, asimismo de Lope de Vega, defensor del nuevo teatro que incluyó bailarines que interpretaban el canario en al menos 3 de sus obras teatrales. Y como muestra de ello, les invitamos al próximo sábado 16 de mayo al acto que será el broche final de esta jornada cervantina para disfrutar de una lectura dramatizada en San Agustín de los Guanches de Tenerife y la conquista de Canarias, obra de Lope de Vega. Tirso de Molina usó el canario también en sus escenas profanas y asimismo Calderón de la Barca y Sor Juana Inés de la Cruz. Y por seguir en esta línea Shakespeare decía que bailar canario era una muestra de salud y de brío. Es decir, que el canario era muchísimo más conocido y admirado en el siglo de oro que en la actualidad, que prácticamente se desconoce. Creemos que algo tendremos que hacer con este tema que realmente es una pena desde el punto de vista cultural. Ahora los dejamos también con José. Bueno, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado de esa versión de la danza de los esclavos de Madeira, donde nos hemos atrevido, hemos tenido la osadía de hasta incluso pues, interpretar esa letra en portugués. Espero que nos perdonen en Madeira por la pronunciación de esas letras. Es cierto que hemos estado hablando durante todo el acto que el nacimiento del canario, los temas Tajaraste, Sirinoque, que pudieron dar origen al canario, están datados en los siglos XIV, XV, XVI. Y nosotros nos hemos presentado hoy aquí, pues vestidos, pues como podía vestir con una ropa de diario un campesino del siglo XVIII. ¿Qué pasa? Que son las vestimentas que en principio más antiguas que están recogidas en la historia de Canarias. No podíamos inventar o intuir cómo podían vestir en esa época los aborígenes canarios, los esclavos canarios, ¿no? Entonces hemos hecho esta interpretación con estas vestimentas de diario del siglo XVIII. Y ahora, pues, para ir a la versión del canario de Fabricio Caroso, ya que era un baile que se hacía en las cortes y un baile más de salón, pues vamos a interpretarlo. Ahora nuestro baile nos acompañará pues ya con unas vestimentas también del siglo XVIII, pero unas vestimentas de ciudadanos en las que van a
van a poder ver pues mucha seda, mucha tela brocada, en la que serían pues los grandes ciudadanos de los núcleos urbanos de Canarias, de Tenerife, hasta incluso aquí en La Orotava, que podrían en sus casonas hacer sus bailes de salón, en el que estarían pues vestidos de una forma muy diferente a la que podría estar vestido el campesinado, en la que ya veremos pues muchos sombreros de copa, mucha chistera, mucho sombrero troncocónico, mucho mantoncillo, veremos otras prendas, ¿no? Otros zapatos con hebillas, veremos mucho más lujo con joyas y demás, ¿no? Un poco para acercarnos a esa interpretación que podía hacer de los bailes en las cortes europeas, que también pues interpretamos que esa parte de folclore, por llamarlo de alguna manera, o ese repertorio más de las clases sociales altas, pues lo podrían interpretar pues los señores vestidos de otra manera muy diferente a lo que vestía el campesinado, que es como normalmente nosotros representamos todo el folclore, porque entendemos que el folclore tradicional está más relacionado con el campesinado que con las clases sociales altas. Creo que todavía les falta algún ratito porque es un cambio de ropa un poco delicado, ¿no? Son muchas prendas, muchos cambios y seguramente necesitarán que alargue un poco más la interpretación. No quiero aburrirlos, porque a lo mejor es preferible esperar en silencio que no que yo suelte aquí un rollo, que a lo mejor decir, mire, ¿y ahora qué está haciendo para rellenar, no? Que a veces agradece los silencios. Bueno, sí, aprovecho. Maribí antes comentó que el 16 es la clausura de la jornada cervantina. El 16 de mayo también coincidirá con el evento, el Festival Pueblo a Pueblo, que organizamos todos los años, que este año, pues al adelantarse la fiesta, se desarrollará el sábado 16 de mayo en la Plaza Franchi Alfaro a las 21 horas. Y este año contaremos con Echentive de Fuencaliente, pues uno de los grupos que recopiló, que rescató este sirinoque que ahora hacíamos un pequeño extracto con las partes de los piques entre los bailes, y que justo este año pues cumplimos 20 años de Pueblo a Pueblo, y hemos querido darle el título Ecos de mi patio. No voy a dar más detalles porque quiero que vayan a verlo. No sé a qué hora es el acto de clausura de la jornada cervantina. 8:30. Bueno, para no pueden llegar a la segunda parte. y estaremos encantados de recibirlos en la Plaza Franchi Alfaro. Yo creo que en lo que ellos terminan de prepararse, nos preparamos nosotros. Ustedes van comentando algo que consideren, si quieren comentar algo sobre lo que han ido viendo, y ahora ya cuando salgan ellos, pues continuaremos con la interpretación del canario. Gracias. Bueno, ya para finalizar, nos vamos hacia la expresión que triunfó en Europa, que fue denominada el canario. El canario hemos estado hablando toda la noche, pero hay que entender que nos referimos a la forma de bailar de los aborígenes. Lo que pasa es que en Europa triunfa el canario como una danza cortesana que se utiliza o que se bailaba en las fiestas importantes, en los reinados y en los distintos países, sobre todo Italia, Francia y, por supuesto, España. El canario que ha preparado Oroval está basado en el primer tratado, o el tratado que perdura más antiguo, que es el Il Bailarino de Fabrizio Caroso del año 1581. Después de él vinieron otros 4 tratados que también hemos estudiado. El de Troisneau-Albieux, que se llamó Orquesographie, de 1589, que prácticamente es similar al de Fabrizio Caroso, incluyendo alguna figura nueva. Después, ya en 1602, Cesare Negri hace un nuevo tratado donde trata ampliamente el canario e introduce figuras nuevas, generando un canario que dura casi 12 minutos si lo bailáramos completamente. Ese tratado se llama Le Grazie dell'Amore. Y por último, nuevamente un italiano, Livio Lupi de Caravaggio, en el año 1607, hace un nuevo tratado donde ya incorpora infinidad de pasos de canario. Nosotros nos hemos quedado con el primero, tanto en música como en danza, el bailarino. Se caracteriza principalmente porque su estructura, al igual que la de Troisneau-Albieux, está compuesto de 3 partes. Una primera, que es la entrada,
donde describe que los danzantes se colocan en un extremo de la sala y hacen alarde al llegar al centro, previamente con una referencia. Después comienzan las variaciones, que son infinitas dentro de la posibilidad de improvisación del bailador. Fabrizio Caroso describe una serie de pasos que se asemejan mucho a los tajarastes que perduran en Canarias. También introducimos en la versión que Oroval va a realizar esta noche figuras que describe Troinot Abreu. A ver, que se perdí. Perfecto, aquí. Una de ellas la llama Riu de Baix, que significa cos de la vaca. Y es curioso cuando afirma en el tratado que dice: los bailadores casi no la usan, excepto en la danza de los canarios. También hay otro paso que vamos a realizar que se llama el greví. El greví es una patada alta con la pierna extendida. Él la asemeja como si estuviéramos escachando una cucaracha o como si estuviéramos estregando en el suelo un escupitajo. Curiosamente, un paso similar, cuando lo vean realizar, les va a parecer muy parecido a uno de los pasos realizados en el Sirinoque. Pero no solo los tratados nos dan la importancia que tuvo el canario en Europa y que perduró en las cortes. También los entremés, obras literarias, teatrales, donde lógicamente Cervantes, con el Rufián, también habló del canario. Por eso esta noche estamos aquí. Pero vamos a hablar de dos entremés que me parecen curiosos. Uno de ellos es el de Sebastián de Villaviciosa, titulado Los Sones, que fue impreso en 1661. Dentro de los personajes, el vejete dice: el canario, que son tales mis mudanzas que me tienen destruido, las suelas traigo gastadas y tengo ya cano el pelo del polvo que me levanta. Imagínense ustedes los zapateados, los brincos y los giros para que el polvo del suelo se levantara y su pelo quedara cano. En el entremés Los órganos y el reloj de Agustín Moreto de 1664, el escribano dice: ¿qué ha tenido que ver el canario con las heridas? Y dice el alcalde: todas duelen al darle las puntadas, y el canario no es más que dar patadas. Si unimos lo que dijeron los viajantes que han visitado Canarias, si unimos lo que nos informan los tratados de danza en Europa, que intentan simular la forma que bailaron los esclavos, esos canarios que bailaron en las bodas de la princesa de Portugal o de ese capitán en España, nos dan referencias y nos ayudan a entender un poco más cuál fue la forma y qué es lo que perdura en Canarias de las danzas de nuestros aborígenes. Yo creo que ya el baile tendría que estar prácticamente preparado. Las explicaciones de la vestimenta ya se las habrá dado José, así que vamos allá con el canario.
La verdad que después de esto poco puedo decir. Ha sido una noche estupenda, pero nosotros desde la jornada amenazamos con volver el año próximo con el canario, porque el canario no se queda en Europa, el canario viaja a América. Y allí tenemos ya rastreado que tiene mucha importancia en México, que también va hacia Perú y también hacia Argentina, y se recorre todo el continente sudamericano. Y después, todo esto tiene su viaje de ida y vuelta y regresa a España. Hay versiones que dicen que la jota aragonesa es un hijo del canario. A los señores aragoneses no les agrada mucho. Nosotros todavía no sabemos si eso será cierto, porque no lo hemos mirado y no tenemos la bibliografía para eso. Pero yo lo dejo ahí. El canario vuelve a la península y entonces sigue su andadura. La pena es que aquí en Canarias lo hemos olvidado durante muchos años, pero yo espero que con este trabajo estupendo que ha hecho Oroval volvamos a coger el gusto por la danza del canario y bailar canario esté presente en todas nuestras fiestas. Muchísimas gracias a todo el grupo, muchísimas gracias a ustedes también por estar aquí. Creo que hemos pasado una noche estupenda con este acto que nos ha dado Oroval. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos, pero las gracias esta noche, aparte de a todos ustedes, tenemos que dárselas a Mariví, porque nos ha abierto los ojos, las ansias de estudiar, de averiguar, de investigar sobre el canario. Ya hacía, yo creo que hace por lo menos 2 años comenzamos a hablar de esto, ¿no? Que me acuerdo cuando dice, José, tengo un tema que me gustaría sentarme con ustedes a hablarlo, y empezamos pues a reunirnos, a tirar de bibliografía, a buscar en internet, a ir hilando un poco, hasta darle un poco de forma. Y yo creo que ese anhelo que ella tenía de poner ese acento sobre el canario, por lo menos hemos puesto un granito de arena bastante importante sobre, la verdad, que temas muy desconocidos para nosotros, ya no solamente musicalmente sobre el canario, la danza de los esclavos de Madeira, sino hasta incluso sobre los aborígenes, la esclavitud en Canarias. Y yo creo que son muchas cosas que es nuestra historia, y yo creo que tendríamos que hacer un esfuerzo por todos estudiarla, aprenderla, porque yo creo que la historia de un pueblo es importante que todas las conozcamos. Y ya había muchos detalles, aunque yo tuve, por ejemplo, la suerte de en EGB estudiar Historia de Canarias, no había llegado tan atrás como lo que hemos visto en este tiempo. Y yo creo que es muy importante, y tendríamos que poner el énfasis en que todos podamos aprender Historia de Canarias. Está muy bien también saber la historia posterior a la conquista, la historia de Europa, del mundo, porque yo creo que de la historia se aprende mucho, pero importante también saber todos nuestros orígenes. Y nosotros, pues claro, las gracias a Mariví, queremos tener un detalle con ella, porque si no hubiera sido por ella no hubiéramos tenido esta ventana que se nos abre a la historia de Canarias. Gracias. Yo ya me doy por regalada y por todo lo demás con lo que hemos vivido esta noche. Creo que es un paso importante, pero de todas maneras, pues a todos y cada uno del grupo de Oroval, muchísimas gracias. Y pero quiero destacar algo. ¿Ustedes han fijado las edades que hay ahí en el escenario bailando? Hay gente joven, y esa es la cantera que tenemos que cuidar. Porque si nos vamos haciendo viejos y no sembramos nada, al final acabamos con todo. Y fíjense ustedes, volver a rescatar el canario después va a costar mucho más. Entonces, cuidemos la cantera, cuidemos a los jóvenes
Y los jóvenes también que cuiden a los mayores, tampoco sean egoístas. Cuidémonos todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues yo creo que si les parece y lo tienen a bien, nos vamos a despedir, vamos a cerrar interpretando nuevamente esta versión del Canario de Fabricio. Bueno, este impasse es porque queremos que la mayor parte de los compañeros de baile también interpreten el baile, que al principio inicialmente lo habían podido hacer 4 parejas, pues ahora los compañeros que no habían podido hacerlo lo interpretarán ahora.